esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordar que estamos en AME 4717, telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com. En tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. En el día de hoy vamos a tocar un tema que es simplemente para información de nuestros amables televidentes que nos han estado siguiendo para la gloria de Dios durante estos últimos 15 años que cumplimos el próximo 13 de agosto, 15 años ininterrumpidamente de lunes a viernes, llevándoles orientación, sanos consejos y los más distinguidos especialistas de la medicina dominicana que han pasado por nuestro espacio para orientar a la familia dominicana. Vamos a hablar de la malaria, no para asustar ni para decir que hay malaria ni que hay una epidemia, ya que ningún médico, ningún profesional de la medicina está autorizado a ir a un programa o a dar una declaración pública sin la anuencia del Ministerio de Salud Pública, sobre todo de la Dirección Nacional de Epidemiología, quienes son las personas que están capacitadas como órgano máximo de lo que significa la salud pública en la República Dominicana, para dar informaciones oficiales. Han habido algunos casos, la misma ministra, la doctora Guzmán Marcelino, ha reconocido que ha habido algunos casos de malaria, van unos 300 casos en lo que va del año, y en las últimas semanas ha habido un ligero repunte, sobre todo en la región este del país, específicamente en la región de Punta Cana. Nuestra intención es simplemente que usted conozca qué es la malaria, que al igual que el dengue y al igual que la chikungunya lo transmite un mosquito, pero que es mucho más catastrófico, tanto que el dengue que la chikungunya, porque tiene muchas vertientes que pueden degenerar en daño, en fallo multisistémico. Por lo tanto, debemos conocer, simplemente es un programa de orientación, aclarando que no estamos autorizados ni somos las personas para estar dando estadísticas, ya que esto corresponde al organismo gestor de la salud pública en el país, que es el Ministerio de Salud Pública en su departamento de epidemiología. Simplemente vamos a llevar este programa como una orientación en qué consiste la enfermedad, cómo se transmite, lo peligroso que es o que sería una epidemia que no existe en el país y sobre todo la gran cantidad de casos que mundialmente se presentan de esta peligrosa afección. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Reiteramos que vamos a dar este programa al nivel de información, de que usted conozca qué es, bajo todos los conceptos, la malaria. No hay epidemia ni ha habido casos excesivos en República Dominicana, han sido casos esporádicos, pero siempre escuchando la versión oficial que debe salir, reitero, del organismo máximo que rige la salud pública en nuestro país, que es el Ministerio de Salud, a través de su departamento de epidemiología. La malaria es una afección que se encuentra fundamentalmente transmitida a través de un mosquito y varias cepas de los mismos, de los mosquitos llamados anófeles. El dengue lo produce otro tipo de mosquitos que se denomina Aedes aegypti. El anófeles y sus congéneres son los que pueden producir la malaria. Le estamos mirando en pantalla. Generalmente no pica el macho, pica la hembra. El macho se alimenta de sustancias que encuentra en el medio ambiente. Ahí, como estamos mirando, la hembra necesita de la sangre para poderse multiplicar. De ahí que sea tan peligroso que este tipo de lesión, que son trofozoitos, se convierten en merozoitos y en esporozoitos, que una vez hecha la picada, con un periodo de incubación que va de 10 días a 4 semanas, estos esporozoitos pasan al hígado, donde comienzan a multiplicarse y a producir destrucción de glóbulos rojos y a afectar el resto de los glóbulos rojos cada 48 horas. Se denomina afección terciaria o cuartiaria porque produce picos de fiebre que suben hasta 41 grados y luego tienen un descenso
brusco. Existen aproximadamente entre 300 a 500 millones de personas afectadas por malaria en el mundo, de acuerdo a informaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde desgraciadamente mueren cerca de 1 millón de personas al año a consecuencia de las complicaciones de la malaria, que las vamos a detallar. Generalmente afecta a niños menos de 5 años y en los países tercermundistas, sobre todo en África, en los niños de menos de 5 años casi siempre esta afección es mortal y es las personas que son mayormente afectadas, lo mismo que cuando está afectada una persona inmunocomprometida. Ahí estamos mirando todos los órganos porque produce un fallo multisistémico. Fíjense, tal como explicamos, que una vez la picada, el mosquito penetra la sangre a una persona con sangre infectada, a una persona sana. Estos merozoitos se convierten en esporozoitos y van, como lo estamos mirando en la pantalla, al hígado, por donde transcurren las 3/4 partes de la sangre que pasa o circula por el organismo y comienza de 10 días a 4 semanas, aunque hay periodos más largos, hasta de 6 meses en algunas personas, pues entonces comienza la destrucción de los glóbulos rojos, produciendo todos los síntomas y signos que vamos a detallar a continuación. Estamos mirando todo lo que significa el ciclo de la malaria. Una vez que el mosquito entra al organismo y comienza su daño a destruir los glóbulos rojos, de ahí el peligro que conlleva de que produce o puede producir sangrado y fallo multisistémico, es decir, que afecta muchos órganos vitales, pudiendo producir la muerte. La destrucción de glóbulos rojos que produce el esporozoito, una vez es admitido dentro del organismo al ser inyectado por el Anopheles, pues vamos a tener anemia como signo importante antes de que se inicien los síntomas por la destrucción de glóbulos rojos. Podemos tener rectorragia, sangrado rectal o sangrado nasal, o puede haber un sangrado en cualquier parte. El paciente luce con mucha debilidad general y inmediatamente se inician los síntomas patognomónicos y llamativos para que el paciente acuda de inmediato a la emergencia médica, como es fiebre elevada, reitero, de 40 a 41 grados, con escalofríos, dolores de cabeza, el paciente está postrado. Fíjense que esos niños, desgraciadamente de menos de 5 años que son atacados por malaria, la gran mayoría, la mortalidad es súper alta en los niños pequeños, en las personas inmunocomprometidas y en el adulto mayor. Produce también dolor de cabeza intenso, como el parásito va directamente al hígado, pues va a producir un daño hepático que se puede manifestar con insuficiencia hepática, con coluria, orina muy oscura, e ictericia con una hiperbilirrubinemia. Aumenta la bilirrubina de la sangre y las conjuntivas se vuelven amarillas. El paciente evacua un poco claro, que se denomina acolia, y comienza la etapa ya grave de la enfermedad, con vómitos, deshidratación, diarreas, y además comienza en este momento a atacarse diferentes partes del cuerpo. Ahí estamos mirando, han habido vacunas, pero no hay una vacuna que erradique totalmente la malaria, desgraciadamente. Y fíjense cómo las informaciones que estamos dando a los televidentes, donde los niños, desgraciadamente, son las personas más afectadas. Existen pruebas de laboratorio sanguíneo, el examen de gota gruesa, la investigación de hematozoarios en sangre. El examen de gota gruesa es colocar en una lámina una gota sanguínea extraída por punción al paciente y comenzarlo a tratar de diluir, y vamos a ver al microscopio la destrucción que ocurre en los glóbulos rojos patognomónicos de que estamos enfrente de un paciente con malaria. De igual manera, los métodos ELISA, pues también ha avanzado muchísimo el cuadro de investigación. La malaria tiene más de 500 años, o más de 1000 años que se inició. Un médico francés en la guerra de Argelia descubrió, y un médico cubano, apellido Fleming, fueron quienes realizaron trabajos en relación a esta terrible enfermedad, descubriendo que el mosquito Anopheles es el autor, es el vector, vamos a llamarle así, de esta terrible enfermedad. Durante
la Segunda Guerra Mundial y durante la construcción del Canal de Panamá, se dice que en la Segunda Guerra Mundial murieron más soldados a consecuencia de la malaria, fiebre amarilla y de estas enfermedades productos de los mosquitos que son su caldo de cultivo, los pantanos. Eso sucedió en Panamá cuando se estuvo construyendo el Canal de Panamá, donde murieron cantidad de personas afectadas tanto de paludismo como de fiebre amarilla. Igualmente en la Segunda Guerra Mundial hubieron más soldados muertos de ambos bandos. Recuerden que esas batallas grandes de la Segunda Guerra Mundial se libraron en islas del Pacífico, donde hay muchos pantanos y donde definitivamente el mosquito es el vector y el causante de esta terrible enfermedad. En ocasiones, el adulto lo puede tolerar en una forma mejor, necesita una gran hidratación. El paciente está postrado, debe ponerse en cuidados intensivos, debe dársele seguimiento a sobre todo las fiebres que tienen los puntos o picos que se siguen de una brusca caída de la temperatura con sensación de decaimiento y malestar general, y el paciente se ve gravemente enfermo. Además del hígado, el paciente puede presentar, además de esto, trastornos de insuficiencia renal, puede haber como complicación una meningitis porque todos los glóbulos rojos están tomados y autodestruyéndose por los esperozoitos que han sido ya asimilados a través del hígado y que están regados en todo el sistema sanguíneo. Y además de esto puede haber una encefalitis o meningitis que pueden causar la muerte y el paciente puede caer en coma por un fallo multisistémico. Vamos a ir a una pequeña pausa, simplemente reiterándoles a nuestros amables televidentes que simplemente lo que queremos es ponerles en conocimiento de cuáles son las características del dengue, y todo lo vamos a concluir en el próximo segmento cuando les expliquemos cómo evitamos una epidemia de este terrible mal de malaria y cómo se debe controlar la malaria. En muchas oportunidades los insecticidas, los mosquitos se hacen resistentes y no mueren. De manera que es importante en la prevención que tengamos en cuenta, en el hipotético caso de que tengamos un brote ya formado en el territorio nacional, ojalá que así no sea, cuáles son los métodos que contamos para tratar de detener el brote y que no progrese. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Finalmente, queremos notificar a nuestros amables televidentes las medidas que debemos tomar para evitar complicaciones, incluso en complicaciones importantes en este terrible mal, la malaria. Puede haber ruptura del vaso por tanta destrucción de glóbulos rojos. El vaso es fundamental en el sistema eritropoyético de nuestro organismo. El tratamiento es a base de una sustancia que se llama quinina, que se ha usado, que es la quinina, que se está usando durante cantidad enorme de años y que fundamentalmente es oriunda de Perú, de la corteza de un árbol que ha ido modificándose a través de los años, y es un medicamento que sigue siendo de primera línea conjuntamente con la mefloquina, que también es otro medicamento que se utiliza con éxito en este tipo de proceso en forma aguda, en el que se utiliza como tratamiento gold estándar. La prevención consiste fundamentalmente en que tengamos conciencia en que hay que destruir el mosquito, destruyendo el mosquito, eliminando el mosquito, sobre todo la hembra, que es la verdadera portadora y transmisora, ya que esta afección, la malaria, se transmite a través de un vector que es el mosquito, aunque se puede transmitir, a diferencia de otras afecciones como el dengue y la chikungunya, la malaria se puede transmitir a través placentaria. La madre infectada puede transmitírsela al hijo, o sea que puede transmitirse de persona a persona, en ese caso por vía fetal. Y las consecuencias que conlleva
debe dirigirnos fundamentalmente a eliminar los criaderos de mosquitos, sobre todo en los lugares a donde hay pantanos, donde hay agua muy estancada, agua contaminada. Es el lugar a donde la hembra coloca los huevos y se va a multiplicar. El famoso DDT que se utilizó durante muchísimos años, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en Panamá, donde hubieron grandes muertes por malaria, pues sigue siendo utilizado. Hay personas que dicen que hace mucho daño, en realidad tiene un olor muy fuerte, puesto en lugares muy cerrados, puede producir afecciones respiratorias, pero definitivamente el DDT mata el huevo, mata la larva, y es importante que se tenga pendiente. Pero la eliminación del mosquito es fundamental para tratar de evitar que este mal se pueda expandir en nuestro país. Reiteramos que no hay, fuera de casos esporádicos, ningún temor a una epidemia, mucho menos a una pandemia, pero tenemos y debemos, a través de este espacio de orientación, llevarle a la familia dominicana de que conozca en qué consiste la malaria, cómo se transmite, cuáles son las vías de contaminación, qué daño le hace al organismo, como lo hemos tratado de explicar humildemente a todos y cada uno de nuestros amables televidentes. Recordar que Parmalat es la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Popular, siempre a tu lado, presentó